Y claro que nos hemos percatado de cómo sus compañeros han buscado bloquear se aborde el tema del caso de Hernán Bermúdez Requena, pero sobre todo de Adán Augusto López, coordinador de los morenistas en el Senado de la República, estos nexos que ya detallaba Mexicanos contra la Corrupción y todo lo que pudo autorizar como funcionario público y que hoy afecta al estado de Tabasco. Por eso el llamado de Germán Martínez, integrante de esta comisión que buscará revisar el tema de los pues desafueros, donde se puede también denunciar este tipo de temas y donde hace un llamado al gobernador, también le presentábamos este video, donde hace un llamado al gobernador de Tabasco, pues interponer una denuncia formal para que se investigue al coordinador de los morenistas en el Senado de la República. Y bueno, en medio de esta situación de lo que ocurre con Tabasco, la crisis de seguridad, pero crisis de corrupción también, que puso en la mesa, insisto, el ejército mexicano, una entrevista exclusiva que hizo para Radio Fórmula, pues obviamente que también el debate político se da, las interpretaciones también se dan y algunos ya incluso comienzan a alzar la voz de que ante estos señalamientos requiere la coordinación de los morenistas, pues un cambio urgente y que Adán Augusto entregue la coordinación a otros personajes para que pueda enfrentar estas acusaciones. Pero hablemos ahora del lado político y qué mejor que con Sebastián Godínez Rivera, politólogo por la UNAM, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Te hago esa pregunta directa. ¿Debería ya Morena buscar cambiar a Adán Augusto López? Sí, la verdad, la disputa que ha llevado y las mermas internas, los debates, incluso estos actos de que el mismo Morena ha intentado bloquear la discusión ya dos veces en la comisión permanente, pues habla de que les es incómodo y que es un momento en el cual pues ha ido erosionando y desgastando no nada más al Senado de la República como coordinador de la bancada mayoritaria, sino también en todo el instituto político que hemos visto que incluso hasta María Luisa Alcalde, presidenta de Morena, ha tenido que salir a hablar y a defender, y lo mismo la presidenta Claudia Sheinbaum. Está generando una merma que la oposición no ha generado desde el sexenio pasado, pero el propio morenismo sí, y son estos actos de corrupción los que más, o bueno, los presuntos actos de corrupción Uh y -huh. estos señalamientos lo que ha puesto a Dan Augusto en el ojo del huracán, se diría coloquialmente. Así es, y hemos visto de una manera muy absurda la forma en la que buscan bloquear este debate, esta discusión, incluso cómo blindan a Dan Augusto. Eso significa entonces, o lo podemos interpretar a ti, así, Sebastián, de que apoyan a Dan Augusto, que están en contra de cualquier, aunque sea momento para que se defienda. Digo, el que nada debe, nada teme. Digo, más allá, Michelle, de eso me parece que es, al ser un peso pesado de Morena y un articulador, un negociador principal en el Senado de la República, el oficialismo busca evitar o atender esta crisis que está viviendo el propio Dan Augusto y que lo vimos en el propio Consejo Político. Llegó Sí. y todo dijo que estaba con él, no saludó, incluso y eso es importante, no saludó al gobernador de Tabasco, Javier Máquez, quien lo ha estado señalando, pero sí hay una articulación del discurso y de política y en el escenario de que incluso, insisto, la presidenta Sheinbaum y María Luisa Alcalde han dicho como de, no, pues él no sabía. Sin embargo, este bloqueo en el discurso es parte de que no quieren dar en la opinión pública más de qué hablar de lo que ya ha surgido desde la propia investigación y de todos los señalamientos desde la biografía de este personaje en Tabasco y de todos esto, pues cómo lo ha ido mermando, ¿no? Digo, si fuera García Luna o si fuera un funcionario del PRI o del PAN, la discusión estaría a diestra y siniestra en el Senado de la República. No obstante, Noroña y todos estos personajes lo han bloqueado y han dicho que no buscan debatir, que lo están acusando, que es golpeteo, y hay que recordar y hacer un poco de memoria. Ellos hacían lo mismo cuando Uh eran -huh. oposición, insistían en lo mismo con García Luna, con los secretarios de Estado, con la relación binacional, y ahora lo que tratan de hacer es cerrar, hacerse herméticos y evitar estos golpes contra Adán Augusta que al mismo tiempo están mermando la base legislativa y de la presidenta Sheinbaum.
Así es, y justamente eso, a eso voy, porque queda claro que, bueno, ahí están los letreros bastante grandes en el Senado de la República, dicen la patria es primero, pero parte de hacer patria también es combatir ahora este nuevo vicio, así como la inseguridad, pues es el tema de la corrupción, y creo que hay pruebas de más para confirmar la participación de el entonces exgobernador o también titular de Segobo, notario en su momento que avaló pues todas estos señalamientos que hacen con investigaciones, organizaciones y autoridades, voy a insistir en esto. Pero en todo caso, lo mejor que le podría pasar a Morena, lo que mejor que le puede pasar, dirían algunos también politólogos, Sebastián, al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, es eliminar estos grupos conectados al pasado de Morena que siguen influyendo y que incluso bloquean las propias iniciativas que vienen desde Palacio Nacional cuando no ven un beneficio directo. Y creo que Adán Augusto es señalado por eso. Y por lo mismo es señalado Ricardo Monreal. Y por lo mismo señalado, pues son señalados otros morenistas que están en las cámaras. Sí, claro, Michelle, sobre todo hay tres puntos relevantes. Morena surge de lo que fueron militantes y liderazgos de otros partidos, principalmente el PRD, así lo funda López Obrador, pero también hay liderazgos del PRI, del PAN, del extinto Partido Comunista, de otras ramas de la sociedad que no necesariamente son de izquierda y que, como bien mencionas, ha habido estas pugnas internas, que es los grupos y que es lo que se criticó y lo que llevó al quiebre del PRD, estas famosas tribus, porque si bien vemos a Dan Augusto de un lado y que en su momento fue el hermano de López Obrador, él lo dijo así y él se vendía así cuando era corcholata, pero también tenemos a Javier May, que fue encargado del Fonatur y quien está impulsando esta investigación en contra del ex titular, del ex gobernador de Tabasco, pero también tenemos, como bien mencionas, a Ricardo Monreal, quien en un post dijo que la reforma electoral y lo que dijera la presidenta Sheinbaum podía llevar al retroceso, que esto tenía que ser al revés, luego sale al Sí. día siguiente a desmentirse y a decir que no, que él siempre apoyará, pero que siempre hay autocrítica. Entonces tenemos todos estos grupos que, digamos, politológicamente el cargo lo deben al liderazgo carismático que dejó López Obrador y que heredó del sexenio pasado. Sin Así es. embargo, ahorita la presidenta Sheinbaum no se hereda el carisma ni la popularidad, pero sí tiene pocos elementos para articular una bancada, un grupo político que le sea leal como al expresidente, ¿no? Y tercer punto, lo que tienen enfrente también es a Estados Unidos. Frente a todos estos Claro. elementos y los señalamientos que ha hecho el secretario Rubio, el presidente Trump, todos estos personajes que están insistentes en que México tiene nexos con el crimen y que México debe dar respuestas, pues también es una forma de acallar las voces y de tratar de decir a Estados Unidos, pues no estamos ligados, no hay presuntos nexos, estamos trabajando, que incluso eso es polémico porque ayer New York Times le publica un artículo especial a Dan Augusto y los presuntos señalamientos con su Sí. secretario. Pero además los estadounidenses nos están leyendo, nos están viendo como nunca antes. Tienen a un embajador pendiente de lo político, de las técnicas de seguridad que se aplican, dispuesto a informar absolutamente todo. Viene con una experiencia como la del Salvador, Sebastián. Y bueno, ellos están pendientes. Por eso pasó lo que le ocurrió al presidente del Senado, a Noroña, este debate que se dio con un legislador también estadounidense, porque están muy pendientes de lo que ocurre aquí y para ellos también son parte del problema o en algún momento lo van a hacer oficial. Sin duda, para algunos que hacemos el análisis de fuera, me queda claro que personajes como Adán Augusto, perdón, son obstáculos para la presidenta, así como Ricardo Monreal, porque queda claro con esto que acabas de mencionar, tú diste un ejemplo claro, pues hacen cosas que al fin dicen cosas que representa el interés personal o de sus grupos y tienen que salir a retratarse ante, obviamente, la presión en las redes sociales, los medios o de algunos morenistas, pero sobre todo debe ser lapidario para la presidenta que busca empujar un país como es Claudia Sheinbaum, ver que el Senado está diciéndole en un consejo o diciendo en un consejo a los morenistas a Dan Augusto que están con él, cuando deberían estar con ella, combatiendo los mismos objetivos, no defendiendo el que podría ser en otro país donde la justicia sí es equivalente, posiblemente también pues a un delincuente. Sí, claro, Michelle, y como lo mencionas, y no es la primera vez, platicamos también cuando fue el Consejo Político de Morena, la carta que envió la presidenta, que ya llamaba a la austeridad por los viajes de Noroña al Parlamento Europeo, porque estuvo en Estados Unidos, estuvo en Francia,
y no, parece que la carta no les cayó ahorita y como bien mencionas, no es el respaldo como en el viejo presidencialismo del PRI, el respaldo en este caso a la jefa máxima del partido y a la jefa de Estado, sino que son estas fracciones políticas las que se están pugnando por el poder y que todo es importante porque están reacomodando las fuerzas rumbo al próximo proceso electoral, salen mermados también de este proceso judicial y es lo que no ha permitido que se articulen como en su momento fue López Obrador, quien era líder nato del partido, ¿no? Y que como bien mencionas, son todos estos personajes los que más allá de ayudar, representan un lastre porque incluso en su biografía política son parte de ese antiguo régimen que ellos dicen que destruyeron, porque son en el PRI, en el PAN, en el PRD. Por ejemplo, Mario Delgado firmó la reforma educativa, la aprobaron en su momento, Adán Augusto proviene del PRI, Ricardo Monreal en su momento también fue priista, entonces son todos estos elementos los que generan el caldo de cultivo y que hacen una ruptura con a lo mejor un personaje morenista que sí es de larga data como Claudia Sheinbaum o de que está en la izquierda política, si lo vemos así, desde que pues bueno, López Obrador la llamó a formar parte de su gabinete cuando era jefe de gobierno, ¿no? Son Así estos los es. retos que enfrenta y es lo que no ha podido articular la presidenta. Y por eso se especula sobre esos cambios, por eso se habla de Alfonso Ramírez Cuellar y de quién podría llegar al Senado o quién debería llegar al Senado ante una posible inminente separación. Pero si seguimos viendo, obviamente, a los senadores apoyar de esta forma, queda claro que lo último que buscan es un cambio en el Senado y, en resumen, pues apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sebastián Godínez Rivera, un placer platicar contigo y espero podamos en una próxima oportunidad. Igual, Michelle, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Un Excelente abrazo. tarde. Gracias. Y ni se diga de los fotografiados en Europa, porque ese es otro tema. Vamos a una